I thought about titling this message, Jesus Was a Calvinist. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre el ministerio del pastor John MacArthur. Les habla Claudio Saucedo desde Argentina. Les quiero compartir lo que ha sucedido este domingo 16 de abril del 2022 allí en Grace Community Church. Vamos a ver la primera subida del pastor John MacArthur, la apertura, lo que dijo MacArthur. Veamos. Vamos a ver, voy a revisar el volumen. Psalm 34 says, I will Salmo 34 compartió MacArthur. Psalm 34 says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul will make its boast in the Lord. The humble will hear it and rejoice. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. That's why we're here. Let's bow in a word of prayer. Y en la segunda subida del pastor MacArthur compartió la palabra de Dios junto con la iglesia. Veamos la escritura que compartió MacArthur junto con la iglesia. Let's stand for the reading of the Word of God, and this morning I want to read for you Hebrews chapter 3 and verse 12 down through chapter 4 and verse 11. Reading as we like to do from the Legacy Standard Bible. Hebrews 3:12. Hebreos capítulo 3, y lo hizo MacArthur desde la Biblia estándar heredada. Para los que quieran leer en esta versión de la Biblia estándar heredada, puede leer en mi blog personal si desea, Hebreos capítulo 3. Esta versión tengo entendido que todavía no está en español, pero en algunas ocasiones lo comparto en mi blog personal, que puede encontrar en la descripción debajo de este video. Vamos a ver de qué se trató la predicación del pastor MacArthur. MacArthur tituló su sermón de este domingo que ha pasado, La invitación personal de Jesús. La escritura es en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Este es el pasaje, la escritura que MacArthur usó para predicar en su sermón. Pero antes de hablar del sermón de MacArthur, vamos a ver qué dijo antes de predicar, porque dijo algo interesante MacArthur, en el sentido de que le colocaron a MacArthur una, ¿cómo se dice?, una apoyamano para que él pueda subir más fácilmente. Y vamos a ver por qué MacArthur, siempre en su humor, vamos a ver qué dijo. Creo que se dice una baranda, una apoyamano. Aquí vemos, fíjese aquí MacArthur, no sé si puede notar que está subiendo una baranda, creo que es así, una baranda o una apoyamano. You may have noticed that in coming up here I used the railing, and the reason I did that is because so many people complained that I made them nervous walking up and down, so I don't want to do that. Plus, I'm older today than I've ever been in my entire life, so I don't know when I hit the final cliff, but I'm happy to have the railing. I am also thankful to the Lord that I feel well, and there's a lot of progress apparently going on, so
and the physical side, for which I'm deeply grateful and glad to be back. Vemos también que MacArthur dijo que está mucho mejor de su problema de salud que tuvo, y está mucho mejor, y lo vemos también físicamente, lo vemos bastante bien. Y la palabra que usó fue barandilla, que es el apoyamano que dije anteriormente. Me parece espectacular que sea así, porque, y también tiene que ver esto con la edad de MacArthur, que, como dijo él, estoy más viejo que nunca antes en mi vida. Así que eso es verdad, así que me parece bien la barandilla, el apoyamano, para que MacArthur pueda subir al púlpito mucho más fácil. Muy bien, vamos a ver ahora de qué se trató el sermón del pastor MacArthur. Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. MacArthur también leemos aquí que dice: venid a mí, dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. MacArthur también, importante, enfatizó los versículos antes del 28, el verso 25, 26 y 27, donde dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Muy importante esto. Fíjese lo que decía MacArthur respecto a esto. Jesus knows. Jesus Sobre esto que leí, fíjese lo que dice MacArthur. Jesus knows that the Father hides things from the wise and intelligent, verse 25, and has revealed them to infants. In other words, the only possible way for anyone to respond to the message of Jesus would be if the Father revealed it to that person. I thought about titling this message, Jesus Was a Calvinist. The Son of God knows that the Father hides and the Father reveals. Yes, God is by nature a Savior. He's the Savior of all men, especially those who believe, 1 Timothy 4:10. But He chooses who will be saved. And He has chosen to pass by the wise and intelligent and give His divine revelation, His saving revelation, to those who would be considered the lowlifes, the infants, nepioi, tiny babies. This is remarkable. But this is the foundation of all evangelism, the knowledge that what is going to happen is dependent upon the sovereign call of God. Amén, amén y amén. Impresionante cuando MacArthur dice: pensé en titular mi sermón como Jesús era calvinista. Ese es otro humor, otro sarcasmo del pastor John MacArthur, y los que lo conocen saben de qué se trata esto. Fíjese que el sermón de MacArthur se tituló como la invitación personal de Jesús, pero, como leímos, verso 25, dice claramente la palabra de Dios que Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste
estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos claramente que es una obra totalmente de Dios, la salvación, Dios como Salvador, porque MacArthur también citó varias escrituras del Antiguo Testamento de Dios como Salvador. Entonces, Dios como Salvador es soberano en su salvación, revela, Él obra en el corazón humano para salvación en Cristo Jesús. Eso está claro en las Escrituras. De esto hablé en un video anterior también, donde respondía a personas que dicen que la fe no es un don de Dios. La fe salvadora, decía alguien, que no es el don de Dios. Si desea puede ver ese video que está espectacular. No lo puedo repetir todo de nuevo, así que si quiere véalo, y si no, la escritura es claro. Como dice MacArthur hace la broma de que él pensaba titular su sermón como Jesús era calvinista. Vamos a ver. And he has chosen to pass by the wise and intelligent. About titling this message. Aquí está. I thought about titling this message, Jesus was a Calvinist. Jesús era calvinista. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas personas que cuando leen la palabra de Dios y ven esto, por ejemplo, dice aquí claramente que dice: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó. Entonces, aquellos que no creen en la soberanía de Dios, aquellos que no creen que Dios es soberano y que Él, siendo Dios, Él obra en el corazón humano para salvación. Él es el que comienza la obra en el pecador, en el corazón incrédulo que no tiene la capacidad de creer en el Evangelio. Dios es el que comienza la salvación por medio de su Santo Espíritu, por supuesto, obrando, dándole la fe, la capacidad de venir a Cristo. Por eso dice en el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Quiénes vienen? ¿Vienen por sí mismos? No, vienen porque Dios obra en ese corazón y los atrae a Cristo. Dios le da esa capacidad, le ilumina el corazón, la mente, y vienen a Cristo. No puede ser de otra manera. Entonces, por eso MacArthur dice: pensé en titular este mensaje Jesús era calvinista, porque vemos claramente que Jesús mismo dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó. Y dice: y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, la manera que alguien viene a Cristo es porque hubo y hay una obra de Dios en ese corazón. Y vamos a ver más, vamos a seguir hablando sobre esto, porque MacArthur también citó 1 Corintios capítulo 1. Fíjese 1 Corintios capítulo 1, y de aquí es donde surge el nombre de mi canal, el Chosen, el escogido, viene de aquí, de la escritura. Porque dice 1 Corintios capítulo 1, 18, porque la palabra de la cruz
Esto citó MacArthur. Luego de decir esto, MacArthur citó 1 Corintios capítulo 1, verso 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice claramente poder de Dios, no poder del hombre. Atención, poder de Dios, pues está escrito. Esto es importante. Es poder de Dios. La salvación en Cristo es poder de Dios. Dios comienza la obra de salvación en el corazón. Dios le da la capacidad de venir y creer en Cristo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, que es lo que leemos en Mateo 11. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por eso MacArthur cita 1 Corintios capítulo 1. Dice Pablo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Fíjese, agradó a Dios, no al hombre. El hombre espiritualmente está muerto en delitos y pecados. No tiene la capacidad para agradarse a sí mismo y decir: bueno, hoy voy a creer en Cristo. Hoy creo en el Evangelio de Jesucristo. No. Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y dice más adelante: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Y dice y comienza y continúa: porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios nuevamente. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios nuevamente 3 veces, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en uno mismo. No en el Señor. Toda la gloria es para Dios. Punto. Entonces, por eso MacArthur dice, cuando cita 1 Corintios, esto que leí, MacArthur dice lo siguiente, veamos. God chose to save some and not others. Es claro la escritura, es muy claro. Y fíjese que MacArthur también va a decir, por ejemplo, vamos a ver un momento. God has chosen. Aquí está. God has chosen those whom society would think are on the lowest level. They're not particularly wise or brilliant. They're not the rich, the mighty, the powerful. Just the opposite.
And God has done that so that no man may boast before God. Verse 31 says, if you're going to boast, you have to boast only in the Lord. Clarito, es lo que leímos aquí. Primera de Corintios capítulo 1, verso 31, que dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces vemos que la escritura es claro, pero resulta que, como decía antes, hay personas que cuando leen la palabra de Dios cuando Dios, claramente leemos que Dios es el que comienza la obra en el corazón, en el pecador que espiritualmente está muerto en delitos y pecados, y no hay capacidad que el hombre por sí solo en su naturaleza pecadora, caída y espiritualmente muerto pueda venir y creer en Cristo. Es imposible, pero hay gente que cuando lee, por ejemplo, esto que leemos aquí en 1 Corintios y como vimos en Mateo 11, hay gente que cuando lee todo esto dice, no, esto es calvinismo. Esto es calvinismo, dicen. Esto es de Calvino. Pero yo no leo ninguna parte aquí sobre Calvino. Usted lee en su Biblia que dice todo esto que leímos y que predicó MacArthur. Usted lee que dice ahí Calvino. Usted ve que dice ahí la palabra calvinismo, Calvino. No. Claramente es una doctrina totalmente bíblica de que la salvación es una obra de principio a fin de Dios. Dios escoge, Dios obra en el corazón. Él comienza la obra de principio a fin. Y eso lo vemos clarito aquí en la Escritura. Yo no leo ninguna parte aquí que habla de Calvino o de calvinismo. No. Entonces por eso es el humor de MacArthur, el sarcasmo, cuando dice MacArthur, pensé titular este sermón como Jesús era calvinista, porque hay cristianos que tienen una obsesión con Calvino o con el calvinismo, pero simplemente Calvino en ese sentido fue muy famoso por predicar simplemente lo que enseña la Escritura. La predestinación es una doctrina bíblica. En ninguna parte vemos aquí que aparece Calvino o la palabra calvinismo. No. La elección de Dios para salvación es una doctrina bíblica. Dios escoge y punto. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y de esto hablé en un video que titulé que la fe es un don de Dios. La fe salvadora es un don de Dios. Punto. Y lo enseña claramente la Escritura, la palabra de Dios. Entonces MacArthur dijo también que Dios la revela a quien Él quiere y tiene escogidos. Tomó la decisión Dios de elegir no a los sabios ni a los inteligentes, no a los sabios y los inteligentes, como leímos ahí en 1 Corintios capítulo 1. Esencialmente, dice MacArthur, esos dos términos de sabios e inteligentes definen una clase de personas. Y dice MacArthur que hay algo de sarcasmo en aquellos que piensan que pueden confiar en sí mismos y en su propia sabiduría y su propia capacidad de razonar, y así pueden llegar a la verdad de sus mentes humanas. Y no es así. No es así. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 verso 31. Primero dice, para que nadie se gloríe.
Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Que es lo que leemos también en Efesios capítulo 2. A fin de que nadie se jacte en su presencia, sino, verso 31, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en uno mismo. No porque yo pensé que yo tenía el poder, la fe poderosa un día para activarlo en mí mismo y decidí creer un día en Jesús. Me levanté un día, se me prendió una lámpara y se me activó el poder que yo mismo activé para creer en Cristo. No es así. Entonces, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, humanamente, la sabiduría humana, natural, no tiene la capacidad para conocer a Dios, y menos a Cristo. Dice MacArthur que él pasa por alto a esa clase de persona orgullosa, soberbia. Y en este caso, cuando Pablo escribe esto, en 1 Corintios y también en Mateo capítulo 11, en el contexto histórico, tienen que ver con los rabinos de aquel tiempo, los sacerdotes, los escribas, que decían que la gente lo tenía como sabios y demasiado inteligentes, y como dice Pablo, para ellos, toda esa inteligencia humana que tenían ellos, humanamente hablando, que se creían muy sabios y muy inteligentes, el Evangelio, la cruz de Cristo, para ellos fue una locura. Entonces Dios decidió escoger a los humildes. Obró en esos corazones, obró en nuestros corazones un día, usó su palabra, por supuesto, usó la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. MacArthur también citó Juan capítulo 12, versículo 37, y esto lo voy a compartir más adelante porque fue una predicación impresionante de MacArthur, y quiero enfatizar una vez más que visite gracia.org para los sermones completos del pastor MacArthur. Aquí simplemente reacciono a lo que MacArthur predicó los últimos domingos, en este caso el domingo del día de ayer que estoy grabando ahora, el día de ayer, domingo 16 de abril del 2023. MacArthur predicó un excelente sermón. MacArthur también, como vimos al principio, está mucho mejor de su salud, está en su aspecto físico, se lo ve bien, así que voy a estar compartiendo más sobre esto, porque quiero decir una vez más que hay que dejar de poner etiquetas a la palabra de Dios, porque cuando van un cierto grupo de cristianos van y leen esto, por ejemplo, quieren decir que esto es calvinismo o Calvino y bla bla bla. No. Es lo que enseña la palabra de Dios. Hay que dejar de lado el orgullo, la soberbia, porque usted no se puede presentar el día de mañana en el cielo delante de Dios diciendo que usted creyó, activó su fe poderosa un día y creyó en Cristo Jesús. No, toda la gloria es para Dios. La salvación es de Dios, de principio a fin. Y todo nos gloriamos en el Señor, porque Él es quien un día tuvo misericordia de nosotros. Usó personas, usó su palabra para atraernos al Señor Jesús y nos dio la capacidad de creer en el Señor Jesús. Lo vemos en Efesios capítulo 2, aquí en 1 Corintios capítulo 1, y algo interesante que dice 1 Corintios capítulo 2 también, que MacArthur enfatizó esto y lo voy a compartir rápidamente. Fíjese que esto también citó el pastor MacArthur.
Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Dice Pablo, cuando anuncié el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y verso 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces dice, y aquí está lo importante, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si las hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y recuerde cómo la escritura que MacArthur predicó, Mateo capítulo 11. Entonces dice, Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire qué claro es la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, está en mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto enfatizó MacArthur. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vemos claramente en la Escritura que hay una obra de Dios a través del Espíritu Santo en el corazón humano, para darle la fe para creer en Cristo Jesús, para darle la capacidad de creer y arrepentirse, ser conscientes ahora de sus pecados y entender que Cristo perdona los pecados pasado, presente y futuro, pero solamente eso puede ser posible con una obra de Dios en el corazón humano. De principio a fin la salvación es de Dios, punto, y lo vemos claramente en las Escrituras. Y de nuevo aquí no leemos en ninguna parte a Calvino, no leemos en ninguna parte aquí calvinismo, no, sométase a la palabra de Dios, deje el orgullo, la soberbia, porque si no, ¿qué dice aquí? Si no, usted sería un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, si usted está buscando excusas y está poniendo etiquetas a la palabra de Dios, que no vemos aquí ni calvinismo ni Calvino, entonces para usted es una locura que Dios escoja a quien Él quiera escoger y obrar en su corazón y darle la capacidad de creer en Cristo Jesús. Para usted entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, es locura. Y por eso usted no entiende. No puede entender algo tan simple. Así que voy a estar compartiendo más sobre este tema. MacArthur dijo muchas cosas más impresionantes. Así que, y de nuevo, visite gracia.org para escuchar los sermones completos del pastor John MacArthur. Seguramente las predicaciones nuevas de MacArthur de ahora, de este 2023, como esta, seguramente tarda un tiempito para subir a gracia.org en la voz del pastor Luis Contreras. También
puede visitar graciagti.org, que es en inglés, o también gracechurch.org.